Pues en Italia, en el sur, tenemos el chile, el peperoncino, y Sí, ese es sí pica un verdad. buen. Hasta Nancy le picó cuando fuimos a visitar mi familia, y Nancy era como que, "Ah, en España nada pica, dame esto. En España es más o menos el Tabasco. Tú pides picante en España y te dan la salsa Tabasco, es como lo más conocido, y la Mm. salsa Tabasco, pues Nancy se lo traga así. Sí, ¿eso qué? Pero ahí el peperoncino, uf, es como un poco más dulce, Mm. pero es sabroso. Es que la cocina italiana para mí, mi gusto, para mí número uno es México, pero justo después ya viene Italia, güey. Mm. En cuestión de Sí, es verdad, comida. México se ha vuelto también mi número uno. Y Italia está ahí. Sí. La española luego. Me gusta también mucho la griega. La griega Sí. es buena también. Bueno, Uf. la mediterránea en sí es muy En buena, sí, ¿no? sí. Bueno, la española también, sí. Uf, chulada. Como yo viví un año en España, en Navarra, Ah, ¿en serio? sí, ¿Dónde? en Pamplona, Wow, sí, te sí. volviste loco, ¿no? En Pamplona. Está muy rica la comida, ¿no? Sí, pues son los pinchos, ¿no? O Sí, sea, son sí. como... Y luego Pues en León también le dicen pincho o tapas. mira, siempre trae un rollo. Sí, creo que es tapas en León, ¿no? Pincho, tapas. Siempre es una Pero, confusión que... sí, pincho en sí es vasco, ¿no? O sea, se Sí, escribe Pintxos. sí. Y según, pues, un pincho es como una tapa, pero más pro, Que es ¿no? bien acompañado por la bebida. Cada vez que pides una bebida te llega en una tapa, ¿no? Pero En eso es León en es el sur. tapa. Ese es en León es... Bueno, En Pamplona tú tenías que pedir la chela aparte, güey. bueno, en el norte viene gratis con la bebida, siempre acompañado. La En comida. Pamplona no. En Pamplona no. Pero En en León, Granada, sí. en Granada. Ajá, en Andalucía. No, pues en León sí. ¿Sí? Ah, Salamanca, huevo. todo. Y está bien rico, ¿no? Y ahí así comimos en León, ¿no? Siempre vas a dar una vuelta de vinos o de mostos, lo que sea. Y ya comiste y no tienes que comer. Ya me dio hambre otra vez, güey. Cuando también andaba en bicicleta, tú dices, ay, no voy a comer. No sé cuándo hay comida, pero siempre hay un taquero en cualquier entrada al pueblo, a mitad del pueblo, en cualquier rancho, hay alguien que te prepara unos taquitos ricos y la verdad eran como la oasis de refugio en cualquier viaje. Puedes llegar, ver cómo te lo monta, platicas, tu psicólogo los mejores consejos los recibí de los Ándale, los taqueros, güey. taqueros, ¿no? ¿Y qué haces con la bicicleta? No, mira, fíjate, voy a casarme. ¿Estás seguro? Uy, ¿qué te dio esa muchacha? Uy, uy, joven. Sí, no, pero es chistoso porque en muchas ocasiones donde yo pasé con la bicicleta, regresé a esos lugares y me seguía encontrando a esas personas, ¿no? Y ahí, oye, ¿te recuerdas? Ah, sí, tú eres ciclista, tal. Pues fíjate, la muchacha aquí anda. Ay, te casaste al final. Oh, comadre, ¿no? Y tal. Y es chistoso como solo era un instante que compartías y andabas en bicicleta, pero luego regresas y solo consolidas una amistad muy bonita. Y eran en pueblos pues muy, muy pequeños donde no te ibas a parar en carro. Yo me paraba por la necesidad que estaba oscureciendo y, y pues nunca quería pedalear en la noche, ¿no? Entonces Claro, ya haces como amistades muy bonitas. sí. Y espontáneas, sobre Sí, todo. exacto. Espontáneas que en Alemania o Suiza creo que será más difícil, ¿verdad? Uf, no. Son educados, obviamente, pero para Sí. entablar una amistad en Suiza, mis amigos son los amigos de mi infancia, con los que jugué Ujú, al fútbol, con los que fui a primaria. ujú. De ahí el círculo siempre sigue Sí, siendo el sí, sí. mismo, no se expandió. Sí. Eso también me dice mi mejor amigo en la niñez que trabaja allá, que dice que es sumamente difícil entrar, pues, a Sí. los círculos, ¿no? Y que eso que ya lleva trabajando ahí No, 10 no, y años. muchos, y probablemente que no va a tener nunca amigos en Suiza, ¿no? Pero son Sí. muy cerrados culturalmente y también, pues, mismo si nosotros tenemos una onda un poco más del sur, más latina, Italia, España, mismo mis amigos que nacieron ahí Ujú. viven de esa forma dogmática, no es que, ah, sí, vente con este amigo, no. Ah, sí, ok. Súper educados, tal vez se toman algo, pero no es que te inviten al día siguiente o al siguiente evento, ¿no? Y Ya, muchas veces también para Nancy era como que no habla alemán y pues habla inglés. Y todos hablan inglés, pero mismo así hablan en suizo-alemán, ya. ¿no? Entonces como que tú eres de que te hablan en suizo-alemán y luego respondes en inglés, no, what were you thinking? Can you explain it again? ¿No? ¿Puedes explicarme de no?
y te lo explican de nuevo en suizo alemán, ¿no? Güey, te estoy hablando inglés para que hables inglés, que tú sabes hablar inglés para que mi esposa también entienda, ¿no? Y entonces Nancy ya, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con tus amigos, ¿no? No. No, pero no, buena onda, ¿no? Ella sí también sintió lo mismo que yo en Suiza, ¿no? Es como que, güey, pues, em, en México es ¿cómo se dice? La hospitalidad es tan grande Ujú. que mismo si vienes de un estado vas a otro estado, ¿no? Es como que es muy agradable, ¿no? La llegada, el recibimiento, el compartir los alimentos y todo. Que cuando llegas a Suiza y sientes tanta frialdad, pues no se antoja, ¿no? No le Ujú. da el mismo sabor a las cosas, ni la comida, Pues sí. ni la convivencia, ¿no? Y eso a veces uno no lo nota tanto hasta que realmente se sale de México y regresas de nuevo diciendo, ay, estoy en casa, qué rico, Hoy en día, ¿dónde te sientes más en casa? en México. Sí. ¿En un Ya. lugar específico o todavía estás buscando? Yo creo que la Ciudad de México está transmutándose hacia un hogar muy bonito, que nunca me hubiera imaginado decir Sí, esto. porque hace, yo me acuerdo que llegas como hace 2 años o 3 años Me salí corriendo. y me dijiste, "Güey, ya nos fuimos más temprano, güey, es que ya no aguanté." Pero son etapas en la vida. Yo creo que ahorita me veo muy diferente a lo que era en ese momento. Llevo unos 10 años donde quería vivir una vida muy diferente. No teníamos esas responsabilidades como ahora. Aisha ahora tiene 5 años, ya hay como que formalizar más cosas, ¿no? Pero aparte, no es por Aisha, sino también yo quería alejarme un poco más del nomadismo. Siento que ya lo gozamos, ya llegamos a un punto donde digo, wow, fue increíble esa libertad, vivirla, saborearla, de estar viviendo una forma muy alternativa, pero ahora quiero otra cosa. Y Mm, aunque esto es muy nuevo, em, empezó con la rapada de pelo, ¿no? Despedirme de mi pelo largo, que era como sí, una es forma de verdad. decir, ¿Cuándo hace eso? ¿Que hiciste esto? eso lo hice en noviembre, Órale. hace 4 meses. Sí. Y ya fue, oye, ya quiero vivir otra cosa. Ya fue el injerto, fue... em, pero es que es muy bonito, la verdad. Me siento muy en casa en San Cristóbal. San Cristóbal tiene una onda muy alternativa también, muy interesante entre las comunidades indígenas y la ciudad en sí. Mazunte, que tú conoces muy bien, me encanta también. Monterrey fue uno de los lugares, viví en los lugares donde más tiempo me quedé. La gente regia es muy, muy linda. Pero si tengo que poner ahora un pin en el mapa y donde sé que me voy a sentir muy en casa en este instante es San Cristóbal. Ok, Y pues Aisha nació ahí y eso como que tiene mucho significado para nosotros. claro. También por la forma en cómo nació en Sí, nuestra sí, sí. cabaña con 2 parteras, viendo a Nancy dar luz durante 2 días, intentar apoyándola de la mejor forma posible, son recuerdos que se impregnan en el lugar en sí, en la Claro. ciudad, ¿no? Y luego la gente que nos acompañó en este proceso, teniendo una niña ya chiapaneca, coletita de San Cristóbal, como que nos hizo sentir muy en casa, ¿no? Órale. Y por más que ahora queremos vivir en la Ciudad de México y aprender y acoplarnos a este estilo de vida aquí y hacer este espacio ahora nuestro lugar, es muy interesante. Y en comparación con la etapa cuando nos salimos corriendo, ahorita siento que vibramos igual y que la ciudad nos está abrazando, ¿no? Ant- en ese momento siento que nos expulsaba, ¿no? Pero porque pues yo con chanclas, pelo raro, todo hippie, Dijeron, no, no alternativo. manches, otro pinche hippie que llegó aquí desde Europa. Ahora ya rapado, ya más. Pero no porque Sí, güey, estoy quiero vivir bromeando, güey, estoy bromeando. acoplarme a la ciudad. Es como nada más otra etapa. Yo ya soy papá de una niña de 5 años. Claro. Y fíjate también en este ámbito en donde nos movemos, con patrocinadores y cosas así, em, es mucho más favorable.
en Ciudad de México. La imagen que Obvio. das al final. A mí me daba igual si me colgaba un moco o no, la barba, Ujú, me peinaba, no me peinaba. En esa etapa era otra etapa, no me ujú, interesaba absolutamente nada. La primera colaboración que hicimos era con ustedes y con marcas nunca. ujú. Ah, ¿qué quieren que diga? No, yo no voy a decir nada. No me interesa. Yo, pero ahora también, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieren promocionar? ¿Qué producto? A ver, quiero tener la creatividad suficiente para que embone con nuestro estilo, que yo lo puedo grabar y editar. Y entonces es como otra gama que están haciendo, porque también nosotros ahorita estamos dando otra imagen también, ¿no? Nos sentimos como que más físicamente nos vemos mejor, más presentables. También estoy ahora de nuevo agarrando una rutina de entrenamientos que en el viaje no podía agarrar Mm, y me alimentaba mal. Entonces ahorita mismo siento que la ciudad nos está enseñando mucho y nos sentimos muy a gusto, ¿no? qué padre. Y eso se ve reflejado con la gente o las marcas que quieren trabajar con nosotros y la verdad estoy experimentando algo súper nuevo, ¿no?